Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. Estamos un poquito afónicos, pero aquí con toda la seguridad de poder presentar, porque tenemos a una escritora súper sorprendente con una historia que nos va a relatar. Ella nace en República Dominicana, reside en Nueva York, tiene una gran trayectoria como periodista. También le gusta mucho escribir música, pero en este caso se ha enfocado a poder sacar un libro que está en dos versiones, en la versión en inglés y en la versión en español. Su título es Muerte sin aliento, hospitales sin acierto. El nombre de esta escritora es María Rivera, a la cual le damos la mejor de las bienvenidas. Bienvenida, María. Muchísimas gracias por permitirme entrar en su programa, que es bien famoso dentro ya los escritores que han estado ahí. Para mí es un verdadero placer conocerla y dar más que la historia de mi libro, la realidad que existe hoy en día en los hospitales. Este es un libro que tiene casi 14 años, de lo cual ha ocurrido este suceso, pero ahora sí que me pongo de pie porque son verdades que muchas de las veces se quedan ocultas, verdades que a veces por miedo, por el que dirán, no han salido, pero cosa tan importante que tú nos traes hoy a presentar en este gran libro, Muerte sin aliento, hospitales sin acierto, cosas que debemos de tener todos en cuenta y poder estar al día con esto. Un gran libro que tiene una portada que nos dice mucho y vamos a hablar de eso en este caso. ¿Cómo va todo tu libro, María? Así es. Mi libro es una historia real de un caso de negligencia en los hospitales de New York. ¿Y por qué digo en los hospitales de New York? Aunque la tragedia de Jonathan Rincón, mi sobrino, sucedió en un solo hospital, fue trasladado durante esa convalecencia, durante ese coma que tuvo, a diferentes hospitales sin resultado ninguno. Para mí es muy importante hoy hablar y unirme a la Asociación Mundial de la Salud, que ha dado el grito de alarma sobre la negligencia en el mundo. Pero le diré, Jonathan era un niño que iba a su escuela, ya había terminado lo que se llama aquí en Estados Unidos la high school, es decir, lo que para otros países es el cuarto año. Y un día tenía un dolor en un brazo y nos dijo a la mamá, me duele el brazo, y nosotros entendimos que teníamos que llevarlo al hospital porque él había tenido un trasplante de riñón en el 1999 que había sido un éxito. Pues con Jonathan ya no se iba al hospital ni se bregaba hasta esa noche que le dio ese dolor viendo él un programa del exitoso de una cadena internacional, para no mencionar el nombre, por cuestión de legalidad. Y viendo ese programa se para y dice, me duele el brazo, déjame tomar agua. Se le cae el vaso de la mano y decidimos llamar a la ambulancia, como repito, llamamos la ambulancia, ellos vinieron los paramédicos en 5 minutos, porque para nuestro bienestar el hospital estaba a 5 minutos caminando, es decir, ahí mismo. ¿Por qué decidimos llamar la ambulancia? Porque era una noche friolenta. Los grados estaban como a 11, bajo cero, era un invierno. Por eso decidimos hacerlo. Pues los paramédicos llegaron, hablaron con él porque él sabía perfecto inglés y él le explicó. Le preguntaron que si podía caminar o quería que lo llevaran en la camilla. Él dijo que no, que él podía ir
caminando. Pues así lo hicieron. Durante el trayecto de 2 o 3 minutos, hablaron de lo que era el béisbol en esa época, que estaban en una competencia, un beisbolista muy famoso de Santo Domingo y otro de acá de Estados Unidos. Pues hablaron, llegaron y los paramédicos entregaron el reporte. Bueno, ahí esperamos por 1, 2 o 3 horas, por más de 3 horas y media para ser exacta. Fuimos varias veces a donde el doctor y le dijimos que ya teníamos bastante tiempo ahí y que no habían visto al niño. A lo que ellos contestaron que tenían mucha emergencia, pero en realidad no era así, porque nosotros estábamos ahí. Bueno, resulta que esperamos y esperamos, y después de ese largo tiempo, vimos que llegó una señora, que la recordamos bastante bien porque tenía una peluca de color rojo. Y yo dije, ay, mire esa señora. Y ya eran casi las 3 de la mañana. A todo esto habíamos llegado antes de la 12, 11 y algo. Pues la señora tenía la peluca y ellos vinieron, la colocaron al lado de nosotros, de donde estaba Jonathan, que era la camilla número 9, porque Jonathan estaba en la camilla número 8. Bueno, después de eso también tuvimos que esperar como unos 45 minutos más. Entonces llegó una enfermera y se acercó a la camilla donde estaba la señora y le dice, señora Rincón, señora Rincón. Y yo escucho y le digo en inglés, pero se lo voy a decir a usted en español, ella no es la señora Rincón. El niño que está aquí es apellido Rincón. Entonces ella me dijo, ay, iba a cometer un error. O sea, I will be mistake. Pero gracias a Dios que tú me dijiste que era ella. Pero sencillamente nosotros nunca le preguntamos qué clase de inyección traía para Jonathan. Ese fue un error de la familia, que quisiera que con este libro de Muerte sin Aliento no vuelva a suceder. Porque en realidad el error lo hizo ella, pero con Jonathan. Le dijo, Jonathan, te voy a poner esta inyección para el dolor. Y él le dijo, pues póngamela aquí en este brazo. Ella le puso la inyección y en segundo, Jonathan dijo, ma, quítame la ropa que me estoy quemando, me quemo, me quemo. Comenzó a temblar y ahí se fue en coma, en el instante. Resulta que al irse en coma, nosotros comenzó a temblar, comenzamos a llorar, a llamar a los médicos, a decir qué le pusieron. Ellos no nos dieron respuesta. Todos dejaron a los pacientes que tenían solo y vinieron a asistir a Jonathan, sin ningún resultado. De un cuarto lo pasaban para el otro, y de este para el otro, y de este para el otro, y eso era inyecciones, pero ya el niño no respondía. Hasta que ya a las 5 de la mañana, más o menos, llamaron al departamento de respiración, ICU, para que vinieran a intubarlo. Es decir, él entró caminando con su pie, hablando con los paramédicos, y ya 3 horas y media después, Jonathan era una persona en coma. Que sucede a diario sucede, pero que no ponemos atención. Bueno, de ahí, después que estuvo, que lo entubaron, lo flocharon bastantes veces, entonces lo llevaron a ICU, o lo que se llama la sala de no de emergencia, sino es que la palabra en inglés, perdón. De intermedios. Sí. Cuidados intermedios. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por eso. Desde ahí comenzó nuestra lucha, porque
comenzamos ya a investigar qué sucedió con Jonathan. No nos daban ningún tipo de explicación. ¿Qué medicina le pusieron? Tampoco nos la daban. Era una lucha cuesta arriba. Aquí en Estados Unidos, entiendo como en todos los países de nosotros, de Latinoamérica, la medicina es súper cara. Es decir, que un paciente no puede estar tal vez lo más 15 días en un ICU. O se muere o lo trasladan de sala por lo costoso que es la medicina en ese departamento de intensivo, así se llama en español, intensivo. Entonces, ahí lo estuvieron escondido más de año y medio, casi 2 años, sin trasladado a ningún lado, hasta que nosotros peleando y tratando de hacer una alianza con la social worker, con las trabajadoras sociales, le dieron salida a Jonathan. Pero no sin antes de darle salida, ya no tenía riñones. Ya le habían hecho colonostomía, le habían puesto tubo para comer, tubo para respirar, tubo para todo. O sea, era solo tubo. Y el órgano sexual de él lo había perdido en los primeros meses que estuvo en intensivo, porque no le removieron la sonda. Y al él hincharse, se le adherió a su parte genitales y hubo que también abrir ahí y cortar. Es decir, Jonathan fue uno más de la estadística de esas personas que van a los hospitales con sus familiares. Los familiares están esperando y cuando vienen a ver le dicen que se murieron. Pero ellos creen y le dicen que sucedió y ellos dicen un ataque cerebral o un ataque al corazón, cuando en realidad lo que ellos han hecho es que han cometido negligencia. En nuestro caso, nosotros pudimos ver la negligencia frente de nuestros ojos e investigar. Y fuimos más allá de una investigación común, porque pudimos enviar los documentos a lo que se llama que a los inspectores de salud del departamento de la ciudad de New York, pero no tuvimos nada de éxito, no tuvimos éxito. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el departamento de salud de la ciudad de Nueva York tiene una política en donde los inspectores no van a investigar al instante. En nuestro caso, ellos fueron al año. Y al año, dígame usted, ¿qué evidencia ellos iban a encontrar? Bueno, no iban a encontrar ninguna evidencia totalmente, porque los que estaban envueltos en el caso, lo primero que iban a hacer era tomar lo que era evidencia y ponerla debajo de la mesa, como se dice en el sistema popular. Pero si usted me dice que el único que sufrió negligencia médica en ese hospital fue Jonathan, en donde quedó disecado totalmente, como si usted hubiese sacado los músculos, y él, que era un niño blanco, quedó siendo mucho más negro que yo, porque las atenciones eran increíblemente mal. Un sistema de salud sin acierto, como yo digo en el libro Muerte sin Aliento, en donde a Jonathan, además, después de los traslados que hicimos, que fueron 2, en uno llegó, y a ese hospital que llegó era donde llevaban las personas mutiladas que venían de las cárceles.
y de otros hospitales que ya no tenían ningún tipo de cura. Ahí lo llevaron, y cuando comenzamos a investigar por qué él fue ahí, que además es una isla, que usted tiene que pasar por esa isla, se puede ir en tren, pero hay otras cosas que hay que pasar, que hay que subirse en un aerotático prácticamente. Pues tuvimos una entrevista con la administradora, y en ese momento que ella buscó en la computadora, se dio cuenta que ahí había un niño que se llamaba Jonathan Rincón, que nunca lo habían registrado en el sistema de salud de ese hospital, que para mucha suerte de la población hoy está cerrado. Ahí luchamos y pudieron trasladarlo a otro hospital en donde nosotros creíamos que Jonathan ya iba a ver la gloria, pero no fue así. El hospital lo llevó al departamento de cáncer. Nosotros no sabíamos que era un departamento de cáncer. Estábamos felices porque lo habíamos sacado de allí. Él le había crecido mucho el pelo, pero ya cuando tenía 2 o 3 semanas, llegamos al hospital y lo encontramos con acaco pelado. Digo, ¿qué pasó aquí? Entonces comenzamos a investigar que por qué a Jonathan le habían rapado la cabeza. La enfermera de turno dijo, oh, y él no es un joven que tiene cáncer. Yo le dije, y usted no tiene los récords de él, porque para usted decirme a mí que si él no tiene cáncer, usted nunca ha leído los récords, que ya él tiene 2 semanas aquí. Entonces ahí comenzó a investigar, porque los récords los tenían especialmente para un tipo de doctor que iba cada vez a visitar. Bueno, cuando ella vio eso, entonces ella dijo, este caso no es de acá, hay que trasladarlo a otro departamento. Ahí lo trasladaron a otro departamento, a otro piso. En ese lugar, bueno, ya pensábamos que iba a estar todo bien. Y comenzamos a indagar más, a investigar más, a entrarnos más en el caso, porque ya no éramos una familia común que venía a ver un paciente. Ya éramos una familia que estábamos detrás de un paciente que además los doctores estaban detrás de él, exclusivamente los que cometieron el error. Pues desde ahí estábamos monitoreando y creyendo que todo estaba bien. Nos estábamos reuniendo con la defensora de los pacientes, nos estábamos reuniendo con las trabajadoras sociales, hasta que un día, llegando nosotros desde el hospital aquí a las 3 de la mañana, la doctora nos llama a las 7 de la mañana y nos dice, oh, trataron de matar a Jonathan. Digo, ¿cómo que trataron de matar a Jonathan? ¿Cómo es eso? Dice, anoche vino una persona y le arrancó el tubo de comer, el feeding tube, y todos los tubos que tenía se lo arrancó. Lo encontramos en un baño de sangre. Digo, ¿cómo va a ser eso? Entonces, fuimos para allá. Dentro del hospital hay un departamento de policía. Nos dirigimos especialmente al capitán que estaba ahí, que era una mujer. Le explicamos el caso. Fueron a ver, buscaron en la cámara. La persona estaba con el rostro medio tapado, pero sí ellos supieron quién era, aunque no nos dijeron. Entonces ellos decidieron poner policía que cuidaran a Jonathan de noche, de día, 24 horas, como que era un criminal que andaban buscando para matarlo, solamente para esconder un caso que ellos no querían
que la gente supiera que ellos no les interesaba, porque no sé en los otros países, pero aquí en Estados Unidos, una persona con el que comete un error cuesta más vivo que muerto, porque vivo usted tiene que pagar todo por vida de esa persona, más la demanda que ponga la persona, que ponga la familia. Pero muerto tiene que luchar y muy cuesta arriba. Pero en fin, en esta historia nosotros lo que queremos es dejarles saber a los familiares que tienen que estar atentos a su familia, que deben de investigar, que cada vez que un médico dice, le voy a dar esta medicina, además de preguntarle al doctor, entren a Google y miren a ver qué reacciones hace esa medicina, que puede ser o jugar un papel fundamental entre la vida y la muerte. Pero si llega a pasar una negligencia como la que sufrió Jonathan en los hospitales de aquí, de Estados Unidos, específicamente en el Long Island College, que también fue cerrado ya, gracias a Dios, porque luchamos para eso. Entonces debemos de estar atentos, porque hoy en día se registran en el mundo 138 millones de negligencia, según dice el Departamento de Salud Mundial. Es decir, de los 138 millones que sufren negligencia en el mundo, mueren 2.6 millones. Aquí en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos registrado solamente en caso de emergencia 251,000 incidentes de negligencias, sin contar los pacientes que suman miles, que mueren todos los días por operaciones en la sala de emergencia. Pero además tenemos una estadística que es que cuando usted va con un problema, como un cáncer en un seno o una pierna que tienen que cortarles, los números son alarmantes, porque en la mayoría de casos, en vez de cortar el seno enfermo, le cortan el bueno. Y entonces díganme usted, ahora le cortaron el bueno y tiene el malo, que también es otra cirugía. Pero ¿quién paga eso? Ese dinero lo paga la población. Cada vez que hay una negligencia, el gobierno, la población paga ese dinero, los impuestos, porque los hospitales cobran como que ellos le resolvieron el problema a usted. Y ni decir si usted va a juicio y gana, porque a ellos hay que pagarle todo lo que el hospital gastó, sin usted tener la culpa de que hiciera una tremenda negligencia con usted. Es decir, que hoy en día la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado, pero está haciendo un llamado a la población para que tomemos conciencia de lo que está sucediendo, porque ellos son solos, y cuando el grito es en el cielo, lo de abajo no lo escuchan. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a resolver ese problema
¿Cómo? Bueno, tenemos que comenzar a educar a las personas, como lo que yo estoy haciendo ahora con este libro de Muerte sin Aliento, en donde tenemos recomendaciones para que la persona cuando vaya a los hospitales esté pendiente a su paciente. Que sea el familiar o que los familiares se reúnan y haya uno que sea el que hable siempre con los doctores, el que pida que le enseñen los récords, porque ese es un derecho que tiene la familia y tiene el paciente. Entonces ellos quieren tener los récords escondidos, porque recordemos que no es solamente que te pongan un día una inyección, puede ser que te den una pastilla, que te den un medicamento, e incluso que tú tengas una operación y te caiga de la cama porque no hay asistencia en ese momento que te cuiden. Es decir, que la negligencia médica a nivel mundial y en especial en lo que nos toca a nosotros aquí en Estados Unidos, es un flagelo que está matando. La tercera causa de muerte ahora mismo en el mundo, después del cáncer y los ataques del corazón. Es decir, que no es un juego, pero nadie nos está poniendo atención. Y es por eso que es tan importante que la vida de Jonathan, que ellos la terminaron, no sea una muerte en vano. Que con este libro, Muerte sin Aliento, nosotros podamos sembrar un poquito de arena, un granito, pero que lleguen más libros sobre la negligencia, que más familias se atrevan a decir, porque yo he recibido miles de mensajes. María Rivera, autora y escritora de Muerte sin Aliento, Hospitales sin Acierto. Hace un momento nos decías que había recomendaciones, mensajes, que estas muy bien nos pueden ayudar a evitar que todo esto llegue a algo fatal, así como también pues sabemos que hay que estar al pendiente de cada uno de los movimientos y estar conscientes por qué entra nuestro paciente. Lo digo porque estar conscientes, porque muchas de las veces, pues nuestro paciente va en muy malas condiciones y queremos que lo revivan. Pero en otros casos, nuestro paciente va en excelentes condiciones, va por un problema menor, como en este caso un dolor en un brazo, y resultan situaciones fatales. Y es ahí donde las recomendaciones y sugerencias que tú nos vas a dar por todas las situaciones que ya se han pasado, sabemos y estamos seguros que esto es con la simple inquietud de que nosotros no formemos a ser parte de la estadística. ¿De cuáles son esas sugerencias que tú nos vas a dar? Primero le diré que he recibido miles de mensajes de parte de personas que han leído el libro y que han dicho que sus familiares también han sufrido negligencia. Bastante personas, incluso hace 2 semanas di una conferencia sobre las negligencias en los hospitales, donde gracias a Dios esa negligencia esa conferencia estaba full de personas, pero la mayoría terminaron llorando porque su paciente habían entrado con lesiones menores y se lo habían devuelto en caja para enterrar. Es decir, que tenemos que tener sumo cuidado. Nosotros le hemos hecho llegar este libro a personas, a personajes políticos de la ciudad de Nueva York. Le hemos hecho llegar el libro, se lo hemos dado en la mano. Y en una de las recomendaciones que pedimos para ayudar a nuestro paciente está en la página 22, que si usted me permite, la puedo leer. Adelante, es muy importante. La página 22 tenemos
una disposición que estamos esperando que ellos nos ayuden a resolver. Y es que cuando el paciente sufre una negligencia, como les decía antes, los inspectores de la salud no van inmediatamente para buscar las evidencias y ayudar tanto al paciente como al familiar. Es por eso que en la página 22 del libro nosotros solicitamos a los líderes políticos que inspectores del Estado tardaron un año para ir al hospital a investigar la negligencia, tiempo que le fue suficiente para peinar el caso, como comúnmente se le llama en el argot médico, o sea, desaparecer evidencias. Eso fue lo que los inspectores tardaron. Ahora, lo que solicitamos nosotros en el libro es que el Estado involucrado debería cambiar la política y hacer las investigaciones en las primeras horas en que sucede el error, a fin de terminar con las prácticas vergonzosas de peinar los récords y desaparecer las evidencias. Esa es una disposición que nosotros estamos solicitando que establezca la Asamblea de Nueva York y por ende el Departamento de Salud, para que los inspectores, en vez de ir al año como hicieron con Jonathan, estén ahí en las siguientes 48 horas, en caso de que haya un problema con uno de los pacientes. Sabemos muy bien que si nuestro paciente está muy enfermo, tiene una condición muy alta, donde hay muchos órganos envueltos, pedimos un milagro y también pedimos un milagro de la ciencia. Eso es diferente a lo que la Organización Mundial de la Salud está hablando en estos momentos. Que cada uno de los que nos están escuchando pueden buscarlo en Google, porque esas son las últimas recomendaciones que hace la asociación, que está llamando a la población a que no se dejen matar, porque ellos dicen que de las personas que mueren, ninguna persona debería morir por ir a una sala de emergencia si es un caso que lo que requiere es un simple tratamiento. O que también no deberían morir por visitar su médico regular. Eso es lo que dice la Asociación Mundial de la Salud. Nosotros estamos luchando por lo que le sucedió a Jonathan, pero ellos están luchando por 138 millones de personas que hoy en día sufren de negligencia en todo el mundo, por los 2.6 millones de personas que mueren de negligencia, que en muchos casos los gobiernos tienen que pagar por esa negligencia. Y ese dinero sale de los impuestos de la misma familia que le mutilaron al personal, al paciente. Porque es decir, Jonathan tuvo la mala suerte y murió. Otros quedan en coma. A otros le mutilan las piernas. Otros lo dejan sin caminar. Yo tengo una vecina que fue a operarse las amígdalas y la dejaron sin hablar. Y usted me dirá, ¿cómo que la dejaron sin hablar? Pero claro, le cortaron las cuerdas vocales. ¿Cómo iba a hablar? Entonces son cosas que nosotros debemos de evitar con un simple mirar, investigar, con simple mirar e investigar. Porque no le estoy diciendo que los doctores que vieron a Jonathan cometieron errores, solamente ellos.
Nosotros como familia lo hicimos, porque nosotros no preguntamos qué le iban a suministrar a Jonathan, qué tipo de medicamento era ese, porque si llegamos a preguntarlo, ellos, tal vez Jonathan estuviera vivo, porque tal vez ella me dice, esto es insulina, yo lo hubiese dicho, no, pero él no es diabético, ¿entiendes? Es decir, que tanta responsabilidad a veces tenemos los familiares, que no estamos a la orden del día, atentos, como los doctores que cometen el error. Entonces nosotros debemos estar 100% para nuestro paciente. Y aquí le voy a leer algunas de las recomendaciones que no es una guía médica, es recomendaciones de lo que aprendimos nosotros dentro del sistema de salud del estado de Nueva York. Y dice así, tenemos algunas recomendaciones en nuestro libro, en la página 44, y dice, a pesar de que es indudable concebir la vida sin el cuidado de nuestros médicos primarios y especialistas, no es menos cierto que cada día hay personas que sufren de alguna negligencia en los centros de salud, llevando al paciente en ocasiones hasta la misma muerte. Pero ¿qué hacer si usted se da cuenta de que su familiar ha sido víctima de una negligencia? Primero, no les deje saber al personal médico que usted se dio cuenta del error, porque podría costarles la vida a su paciente. Segundo, trate de actuar con discreción y recuerde y recaude evidencias como medicinas con el nombre del paciente que hayan terminado y estén tiradas en la basura. Además dice, trate de aprender a leer los números de las máquinas a las cuales está conectado el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que aprender a leerla, porque no sabíamos cuando sí estaba conectado y cuando no estaba. No sabíamos cuando estaba en verdad en respiración y cuando no estaba. Tuvimos que aprender a leer los números y eso es uno de los síntomas más importantes, del sistema más importante, porque a veces el paciente está conectado con la presión alta y usted no sabe si la presión sigue alta o baja, pero si usted aprende ese tipo de numeración, usted se va a dar cuenta en qué condición está su paciente. No que la enfermera se lo venga a decir, que usted ya lo sepa y lo pueda discutir con el doctor o la enfermera, explicarle o decirle, doctor, el paciente hoy tenía la presión en 120 y ahora se la veo en 170. ¿Qué clase de medicina le están dando? Eso es muy importante. Además, haga preguntas inocentes que resulten interesantes para usted con la intención de recaudar evidencias. Nunca pelee con el personal médico, porque al final ellos se unirán para cubrir las negligencias que cometieron con su familiar. Además dice, trate de buscar una segunda opinión con otros profesionales, pero sin tratar de que se ofendan los otros que llevan el caso. Porque entonces le dejarán, si usted busca esa segunda opinión y usted se la hace saber a ellos, usted le está diciendo que ellos no son competentes y como el paciente está debajo de su cuidado, se lo van a dejar sin atención. No van a prestar la misma atención porque ya usted está sospechando de ellos. No le puede decir porque nosotros cometimos ese error de estar indagándole
a lo mismo que habían cometido el error, de estar señalándole, pues ellos lo que hicieron fue más errores y más errores y lo traslado para aquí, lo traslado para allí, hasta que Jonathan al final murió. Y las últimas recomendaciones que tiene el libro Muerte sin Aliento, preste atención a los medicamentos que les están suministrando a su familiar y de las posibles reacciones que pueda tener. Haga contacto con los profesionales siempre que vea algo anormal en su paciente. Usted va al hospital y ve a su paciente que lo dejó sin roncha, que lo dejó sin alergia, y usted lo encuentra hinchado y con alergia. Investigue qué clase de medicamento le están poniendo. ¿Qué clase de medicamento le han suministrado a su paciente que ayer estaba bien y hoy tiene una transformación en su cuerpo que usted no se la había visto antes? Además dice, gane la confianza de algunos de ellos, pues la mayoría son honestos. Y recuerde que es una investigación cuesta arriba, pues los profesionales envueltos harán todo para no perder su licencia. Y como usted sabrá, por más que uno brinque y salte, el paciente está dentro del hospital. Y no es verdad que ningún otro médico va a echar al que hizo la negligencia para afuera. Es decir, ellos no van a señalar a ninguno. Ellos van a seguir, tal vez van a tratar de ayudar, pero nunca de hablar, porque ellos tienen el mensaje y tienen la ley de la mordaza. Ellos no hablan. Y dice aquí, de la investigación que usted haga, dependerá la futura demanda que someterá a la corte en contra del médico o profesional de la salud que cometió el error. Y recuerde que ellos son como las pirañas que caen en grupo. Es decir, que si usted ve que su paciente sufrió una negligencia, como tanto lo han visto, no se quede callado. Pero no con los médicos. Usted va a hablar con su familia y ustedes van a hacer un plan en donde ustedes puedan demostrar que el paciente no murió de un ataque al corazón, sino que murió de una inyección mal puesta que le pusieron. Ya aquí en Estados Unidos hubo un caso que sí se pudo lograr que el médico que cometió el error dijera sí. Claro que es un caso donde estaba envuelta la clase alta, o sea, la clase adinerada. Pudieron pagar buenos abogados y pudieron estar ahí y se investigó. Pero en los otros casos que yo he oído la persona hablándome a mí, solamente nosotros hemos salido a la luz pública, cueste lo que cueste. Pero principalmente porque este no es un libro para yo buscar fama. Ya yo tuve mucha fama como periodista. Este es un libro para llamar la atención de nuestra gente, de esa gente que muere cada día sin nosotros saber el por qué. Y es un libro para motivarnos a nosotros mismos, porque estamos hablando aquí hoy, Reina, pero podemos ir al hospital y la próxima víctima podríamos ser nosotros. Es por eso que Muerte sin Aliento es un libro que ha sido premiado no solo por el Congreso de los Estados Unidos, también por la Asamblea de New York. Ha sido bestseller en inglés y en español. Recientemente
hace 2 semanas entró de nuevo en el tacto de lo más vendido. Pero además es un libro que yo he vendido en mi barriada, que la gente ha puesto interés en comprarlo, en leerlo. Es un libro que tiene muy buenos comentarios en la plataforma de Amazon.com, que es donde se vende. Pero además ha obtenido la medalla de los bestsellers, un evento creado para aquí en Estados Unidos, específicamente en Brooklyn, New York, para los bestsellers del mundo que quieran participar. Y también en julio obtuvo la medalla de honor al mérito de la Feria del Libro aquí en Brooklyn, New York, y de lo poeta en el jardín, que es un evento que se celebra desde muchos años aquí. Es decir, además, Panamá le dio un reconocimiento, la ciudad de Panamá, en el evento de encuentro de escritores que se celebró dentro de la Feria Internacional del Libro, que exitosamente ese país celebró recientemente para los escritores del mundo, en donde yo tuve la oportunidad de estas tamboritas que están aquí, obtenerla, que ellos se la regalaron a los escritores. Y digo esta tamborita porque es algo muy significativo, porque la hacen los adultos mayores como yo en la Universidad Regional de Panamá. Es decir, que dentro de todo este conglomerado, lo importante es saber que no debemos buscar éxito cuando de la salud se trata. Debemos orientar, porque de la orientación dependerá que nuestra persona aprenda más de lo que es en realidad la negligencia, la falta de empatía hoy en día dentro de los sistemas de salud. Específicamente, yo estoy hablando del caso que sucedió aquí, pero también me acuño a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que también el libro recibió esta estatuilla al mérito también de arte y cultura de Brooklyn, el condado de Brooklyn, aquí en New York. Además, lo que en verdad me satisface es que cuando doy una conferencia y hablo de este libro, Muerte sin Aliento, las personas en realidad están muy interesados en que sigamos hablando del tema, en que ellos quieren saber más. Es por eso que estamos pidiendo a algunos doctores en la comunidad de Nueva York, ya hicimos la solicitud, que se unan a nosotros con tal no de atacar los médicos, porque sin los médicos no podemos vivir, pero sí aunarnos a ese llamado, a ese grito, a ese clamor que tiene la Asociación Mundial de la Salud en contra de tanta negligencia, que hoy matan a 2.6 millones de personas, que mutilan personas, que después de la muerte nada sucede, y no debería ser así, por lo que también ellos, conjuntamente con un equipo, han propuesto que el certificado de muerte sea renovado y que se implemente una cláusula en donde el doctor que cometió la negligencia
subraye y escribe: este paciente murió por un error médico que yo cometí. En verdad que es ambicioso el proyecto y es hasta cuesta arriba, pero lo están proponiendo ellos. No lo estamos proponiendo nosotros, la masa de abajo, lo que no tenemos cómo llegar a lo que sabemos que el sistema ahora mismo está un poco dañado. No, no somos nosotros, son ellos lo que entienden que la salud es lo más prestigioso que tiene el ser humano. Y que cuando usted hace ese juramento hipocrático, usted tiene que tener conciencia de lo que hizo y no quererse cubrir de ese juramento. Es decir, que además de escritora, soy familiar, soy ciudadana y soy una periodista del mundo que clama más por justicia social, más porque los médicos, el personal que trabaja con ellos, estén más atentos a que no le va a gustar ponerle una inyección, que alguien le ponga una inyección a su mamá o a su abuela o a su tía o a su esposa. Es decir, que deberían tener un criterio que cuando estén cansados, dejen de trabajar, no vayan a trabajar, porque nosotros sabemos que hay médicos que duran 24 horas, 48 horas, igual que las enfermeras, pero eso es una parte que debe ser reclamada y luchada por el personal médico en toda parte del mundo, porque no voy a hablar solamente de acá. En toda parte del mundo debería haber un consenso en donde los médicos que ya tienen 12 horas trabajando en una emergencia abarrotada tenga un mejor pago y que sean renovados por otros que entren fresquecitos y que puedan ver la situación. Porque de lo contrario, hoy somos la tercera parte de muerte en el mundo por negligencia. Entonces, dentro de 2 o 3 años, esa cifra será la primera parte de muerte del mundo. Y eso es lo que no queremos. Así es que yo no sé en qué va a estar el sistema de salud de los Estados Unidos, pero sí, tratamos de poner nuestra voz, tratamos de poner nuestro granito, de decirle: hey, abra los ojos, pregunten qué van a suministrarle a su paciente. Incluso cuando ya están en coma, tampoco uno pregunta porque ya están en coma, pero usted no sabe si ese paciente puede volver para atrás. Pero si usted se lo deja al Estado que haga lo que quiera con él, ¿qué va a suceder? Es decir, yo entiendo que Jonathan fue una sola víctima para nosotros, pero que hay mucho Jonathan en el mundo, mucho, y que no se puede seguir repitiendo, que encima de que te hacen la negligencia, de que te llevan a coma, tratan de matarte para cubrir lo incubrible. Es decir, que mi sugerencia es que lean el libro Muerte sin Aliento, que traten de informarse con las últimas estadísticas que está enviando el Departamento de Salud, que es lo que yo estoy haciendo diariamente, leyendo sus informes,
que en verdad pueden ayudar mucho, pero que la población, Reina, y una persona como tú y los intelectuales, también levanten esa voz, ayuden a lanzar panfletos, folletos en la escuela, en las instituciones, que alguien lo lee y se le queda, ¿entiendes? Eso es lo que más me preocupa, que el mensaje no llegue directamente al pueblo, a la población. Es un problema que realmente ocurre y no es, lo acabaste de decir, no es específico de Nueva York, es un problema mundial y es un libro en el cual, te digo, vuelvo una vez más a ponerme de pie porque alguien lanza un grito de ayuda hacia los demás, que no nos quedemos callados. Es un libro que está hecho basado en una experiencia familiar, una experiencia que realmente pudieron haberse cambiado todos estos contextos, más sin embargo es un libro que ha llevado a raíz de todo esto un proceso de investigación en la cual no nada más se está viendo encontrar los culpables, sino se está viendo la manera de no caer y de no ser parte de esa estadística y pasar a ser uno mismo, Jonathan. Parte también de que se ha investigado que gran parte de estas cosas han ocurrido por personal que ha durado más de 12 horas, hasta 36 horas dentro de esas instituciones, porque así lo han marcado. Entonces es tratar de que se regule para que todo esto junto evite caer en estas problemáticas. Y es un libro que tuvo que salir para poder todos mencionar y decir, hay que tomar ese grito desesperado, esas llamadas de atención, poner más énfasis en cada una de las cosas que estamos viendo, ser más conscientes y vale más preguntar, tú lo dijiste, a callar por ignorancia, ¿sí? Un libro que definitivamente tenemos que estar y que nos da, tú nos dijiste, hay páginas muy importantes como la página 22, como la página 44, pero son páginas que traen la parte de impregnación, pero realmente todo el libro nos ayuda a ver lo que muchas de las veces no hemos visto cuando hemos pasado por un proceso semejante. Así que es un libro que está dedicado a todos, porque no sabemos cuándo podríamos pasar a ser parte de esta estadística y la parte importante es de que nos estás orientando y diciendo, no lo pasemos, mejor vamos a prevenirlo. Este libro, comentaste ahorita que lo tienen en Amazon. Este libro, Muerte sin aliento, Hospitales sin acierto, está en Amazon. ¿En algún otro lugar está posicionado? El libro también pueden hacer contacto en nuestra plataforma de las redes sociales como son Instagram, Facebook y se me olvidó la otra. Bueno, puede ser en Instagram y Facebook y WhatsApp. Por ahí pueden buscar el libro y orientarse. Y también pueden las páginas, las últimas páginas tienen todos los contactos en donde donde pueden contactarme a mí por las redes, también por el email y por todo lo que es comunicación hoy en día. Pueden buscarlo ahí. Un libro que nos da todas las herramientas a cómo llegar a ustedes y pedir un poquito más de orientación, que sabemos que todo esto están abiertos para poder guiarnos. Entonces, está en Amazon, lo tienes bien posicionado. Un libro que sabemos que por el gran contenido de importancia, no nada más Amazon le ha dado un gran sello, sino que es un libro que realmente nos invita a tomar conciencia y a evitar ser parte de esta estadística. Así es. María Rivera, te agradecemos mucho habernos presentado este gran libro, un libro en el cual no me voy a cansar de decir, agradecer
que alguien como tú haya puesto un grito, pero un grito de ayuda hacia la comunidad. Te agradecemos haber estado en El Autor y sus libros, donde sabemos que sí le vamos a dar difusión, como otras entrevistas que hemos tenido, un libro que debemos de tenerlo y poder ver paso a paso, no leerlo por leerlo, ver paso a paso para evitar ser parte de ese número y de evitar ser Jonathan, cada uno de nosotros. Agradecemos cordialmente la invitación y les damos las gracias a tu público por atender a la invitación de la entrevista y que sigan y puedan leer el libro de Jonathan, que es una guía personal, no médica, pero que a la final podrán encontrar algunos de los consejos que tal vez en el futuro pueda ayudarle con un familiar, un amigo o con uno mismo. Es decir, que agradezco la entrevista sobremanera. Muchas gracias. Gracias, no, agradecemos mucho y sabemos que hoy lo vamos a leer para evitarlo. Hoy lo vamos a leer porque sabemos que nos va a dar las pautas necesarias para no caer y si estamos inmersos ya en una situación de estas, poder ser parte de esa prevención. Gracias. Amigos, recuerden suscribirse al canal El Autor y sus libros, suscribirse, estar en las redes de María Rivera, de estar al pendiente y de cada uno de los detalles que nos trae este libro, Muerte sin aliento, Hospitales sin acierto. Recuerden que al suscribirse y a darle clic a la campanita se van a enterar de cuándo y en qué momento van a salir nuevas informaciones, nuevas entrevistas, una historia, una vida. Historias con las que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.